Hola, muy buenos días. Antes que todo, quiero agradecer por permitirnos este espacio para poder compartirles este trabajo que hemos venido realizando ya desde hace 2 años en la Facultad de Ingeniería Ambiental en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Mi nombre es Luzmila Herrera y voy a presentarles este proyecto de investigación denominado Valorización del residuo sólido, específicamente del bagazo de agave en las fábricas de mezcal del estado de Puebla. Y bueno, esta es la agenda de la presentación. Primero abarcaremos aspectos generales del género agave, posteriormente haremos un breve recorrido histórico sobre su uso y cuáles son los usos precisamente que se le han dado y los que aún se le siguen dando a este género, la denominación de origen con la que cuenta esta bebida, algunos datos estadísticos sobre la producción del mezcal en el estado de Puebla y por último, el manejo del residuo sólido de la industria mezcalera, que es la propuesta que estamos realizando nosotros en la universidad. Bueno, y sin mayor preámbulo, iniciamos con aspectos generales taxonómicos de este género que pertenece al orden de Asparagales, a la familia Aspargaceae y a la subfamilia Agavoideae, del cual el género agave es el más importante. Hay 211 especies de este género, de las cuales 151 son endémicas. En México se encuentra la mayor diversidad, con 159 especies, es decir, correspondientes al 75%. De estas, 104, es decir, 65% son endémicas de nuestro país. Por lo tanto, este le confiere a México como el centro de origen de este género. Además, de que en México se reconoce a una diversidad genética de 200 especies aproximadamente de especies comestibles, en las que podemos destacar al maíz, al chile, al frijol, a la calabaza, al amaranto, al tomate verde o tomate también llamado en algunas zonas del estado de Oaxaca, a la vainilla, al maguey y al nopal, según Conavio. En cuanto a su distribución geográfica mundial, pues la podemos encontrar desde el norte de Estados Unidos hasta los países de Bolivia y Paraguay. En ese sentido, se encuentra desde Dakota del Norte hasta Bolivia y Paraguay. También se encuentra en Colombia, Venezuela, en las islas del Caribe, en las Bahamas, en Curazao, Trinidad y Tobago. Sí, pero pues sin duda México es el que presenta mayor diversidad en el mundo, como ya lo había mencionado anteriormente. Eso es en cuanto a su distribución internacional. Referente a la distribución geográfica nacional, García Mendoza nos indica que en 25 estados se cultiva agave, siendo el principal estado que cuenta con mayor diversidad y producción, como lo vamos a ver más adelante, es el estado de Oaxaca, pero también lo encontramos en Durango, Puebla, Sonora, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas. En esta imagen también les muestro esta diversificación y biodiversidad que se encuentra distribuido este género en todo el país. Y bueno, nuevamente Oaxaca es el principal estado en cuanto a biodiversidad de este género, como podemos observar en la imagen. Bueno, yo les muestro un listado de especies que tienen mayor importancia en México. Por ejemplo, la de mayor distribución es el agave angustifolia, que es el que se utiliza para la elaboración de la bebida mezcal. El agave salmiana, que esta especie es una especie pulquera por excelencia y que se encuentra su distribución mayormente
en el estado de Hidalgo, pero también en Tlaxcala, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas. Bueno, con este agave es que se elabora esta bebida también emblemática de nuestro país. El agave furcroides se encuentra en el estado de Yucatán y bueno, se utiliza en la industria textilera, es el comúnmente denominado enequén. El agave maximiliano es un agave que también se elabora unos mezcales y que estos, bueno, como dato, fueron prohibidos en Sinaloa en el siglo XVIII. El agave duranguensis se elabora también pulque y mezcal y bueno, como su nombre lo refiere, pues es exclusivo del estado de Durango y Zacatecas. Y bueno, creo que el más famoso, ¿no? De mayor importancia, al igual que el agave angustifolia, es el agave tequilana Weber variedad azul, el cual se encuentra mayormente distribuido en el estado de Jalisco y es con el que se elabora otra de las bebidas destiladas emblemáticas de nuestro país, que es el tequila. También con el agave cupreata se elabora mezcal, es muy valorado en los estados de Michoacán, Guerrero y Puebla. Y el agave potatorum, este agave silvestre de reproducción sexual, es muy apreciado en la elaboración del mezcal por su sabor y aroma. El agave marmorata tiene una inflorescencia que es muy llamativa y por lo tanto pues es usado como ornamental y también en ceremonias, al igual que el agave americana. Bueno, es un listado muy largo, solo le presento las de mayor importancia. Bien, en cuanto a este recorrido histórico del agave, las principales regiones de mayor desarrollo en Mesoamérica en este cultivo de este género, pues fueron muy diversas, ¿no? Entre ellas la Huasteca, la Otomí Oñañú, la Nahua, Azteca, Zapoteca, Mixteca, Tolteca, Maya, Tzotzil, Olmeca y Tarasca. Gentry nos menciona que el agave se ha consumido durante al menos 9,000 años. ¿Sí? Y esto pues lo evidencia estudios que se realizaron en el estado de Tamaulipas, en donde se encontró que el género agave era consumido en combinación con otras especies como calabaza, chile, amaranto, frijol y maíz. Entonces formaba parte de la dieta de los mexicanos prehispánicos, como pues a través de las hojas eran mascadas o masticadas como alimento, principalmente en valles centrales de Oaxaca y en el valle de Tehuacán en el estado de Puebla. Bueno, el género, ¿cuál es el nombre o el origen del género agave? Pues bueno, este deriva de una palabra griega que significa o que refiere a noble o admirable, ya que se reconoce la multiplicidad de usos que se le da a esta planta y las cuales vamos a ver más adelante. También este sueco padre de la botánica, Carl Linneo, en 1753, acuñó el nombre de árbol, aunque no es un árbol, pero así lo denominó como árbol o planta de las maravillas, también nuevamente haciendo referencia a la multiplicidad de los usos de este género. Bueno, este es el nombre científico con el que se conoce al género agave. El nombre común, pues, es maguey o met o mexcamet en náhuatl, tocamba en el idioma purépecha, guada o cuada en otomí o ñañú, y ki en maya. Bueno, ¿cuáles son los usos que se les da y se les daba a esta, a esta especie o este género agave? Y bueno, en esta imagen o imágenes que les estoy presentando en esta diapositiva, pues podemos observar esta multiplicidad, ¿no? A la que se referían y por ello el nombre de admirable, noble o al árbol o planta de las maravillas, ¿no? Como por ejemplo podemos observar que como alimento, pues en la cutícula de las pencas, esta se utiliza para la elaboración de los michotes y pues el pulque también. Podemos también consumir las flores de
de los agaves, denominados gualumbos, y que son consumidas principalmente en el centro de nuestro país, en el Estado de México, en Hidalgo, en Morelos, en Puebla, en Tlaxcala, y también en el estado de Nayarit. Y bueno, aquí tenemos estos gusanos de maguey, denominados también chinicuiles, los cuales también son comestibles. Las pencas pues son utilizadas para la elaboración de la barbacoa. Se hace pan de pulque, podemos también elaborar miel de maguey. También se puede utilizar como fibra en la elaboración de jarabes y otros productos de la industria cosmética, algunas artesanías que les voy a presentar más adelante, y también elaboración de papel. Y bueno, también es un excelente forraje para el ganado. Bueno, entonces la planta de las maravillas pues se pueden utilizar tanto como para bebidas, como el aguamiel, el pulque, el mezcal, el tequila, la bacanora, la raicilla, vamos a verlo más adelante también, como alimentos, las flores, el quiote, que es este escapo floral, ¿no? Que emerge de la planta y en donde pues se encuentra la inflorescencia. También como utensilios, como por ejemplo estas puntas de las hojas, como clavos en textiles, en vigas, forraje y techos. Bueno, como utensilios, pues se utilizan las fibras, que es el ixtle, ¿no? Que son estas fibras que son largas y muy resistentes, muy duras. De hecho, pues México fue el pionero en la industrialización de estas fibras, en el caso del enequén, que en su época, pues se denominó como oro verde. También se elaboran implementos de uso cotidiano y doméstico, por ejemplo, algunos costales, mecates, cuerdas, cepillos, como pueden ustedes observar en la diapositiva, estropajos y chavindas que son utilizadas en la charrería. Y también en cestos. Y siendo las principales especies que se utilizan para la elaboración de estos utensilios, pues es el agave purcroides, también llamado enequén, al igual que el agave cisalana, el agave inaequedins, el joqueri y el lechuquilla. Bueno, que este también se utiliza para elaboración de bebidas. Pues también se elaboran guaraches o sandalias, algunas artesanías como bolsas, fajos. También se utiliza para elaborar papel como material de amarre, como pueden ver ustedes específicamente aquí en los principales, para máscaras y también como rellenos de colchones ecológicos. Otro uso que también tiene el agave, el bagazo del agave o las fibras, es en la bioconstrucción. Podemos ver aquí una fotografía de una vivienda en donde precisamente se utilizan estos como postes, estos quiotes o escapos florales, y en el techo y igual en las paredes pues se utilizan estas pencas de agave pues ya secas. Y pues las fibras la utilizan también como amarre, ¿no? Este es un ejemplo de la utilización de este género en la bioconstrucción. Y miren, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en el cual de la Universidad de Guadalajara, en 2017 elaboraron precisamente un material con estas fibras de agave y otros productos mezclados o combinados, y bueno, resultó en un producto que es aislante, térmico, es acústico y también aislante acústico, y que es muy resistente a la tensión, compresión, fractura y exposición a químicos corrosivos, siendo un producto similar a la tabla roca y resistente como el concreto. Sin embargo, pues es un 50% más liviano. Y bueno, no ha sido la única universidad o los investigadores que han trabajado
con estas fibras, también en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Michoacana, en la elaboración de briquetas, ¿no? Para reducir la leña como combustible, como una alternativa pues de la leña, y también como biocombustible. Y bueno, también se elaboran adobes para mezclados con esta fibra. Y bueno, también hay muchas investigaciones al respecto y pues han evidenciado precisamente que son muy efectivos. Otro uso que se le da al género es, por ejemplo, bueno, ya les había hablado de los chinicuiles, de estos gusanos de maguey, las pencas para la barbacoa en horno, la cutícula para los michiotes, estos botones florales denominados gualumbos, el pan de pulque, como forraje para el ganado. El quiote y la piña también es vendido como dulce, donde nada más se le extrae el jugo. Y bueno, la inulina, que es un prebiótico que pues favorece la absorción de calcio, disminuye el colesterol y bueno, tiene un bajo índice glucémico que es pues recomendado para las personas pues diabéticas. También tiene propiedades medicinales, como por ejemplo antiinflamatorias, antimicrobianas y de reforzamiento del sistema inmune. Ha sido usado en el tratamiento de enfermedades como cáncer o Alzheimer. Las cenizas, al contener saponinas, pues se utilizan como jabón o detergente, o se utilizaban en algunos lugares. La savia, pues es usada para la curación de heridas y mezclada con otra planta que se llama ajenjo, pues contrarresta la mordedura de víbora. Las pencas asadas son usadas para las personas que tienen alguna hinchazón, algún problema de la piel o que padecen alguna quemadura o llaga. En el Centro de Investigación de Estudios del Instituto Politécnico Nacional, pues han identificado algunas sustancias del agave que permiten combatir la obesidad y mejorar la diabetes, por lo que les comentaba del bajo índice glucémico. Y reducir la osteoporosis también. En el estudio de investigación y estudios, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAB, en su unidad Irapuato, identificaron que los carbohidratos del agave pueden ser utilizados como endulzantes naturales y, bueno, ya les había hablado de este prebiótico, la inulina, que puede regular la secreción de la insulina directamente o por regulación con otras hormonas. Entonces, es una excelente alternativa para las personas diabéticas. Y también otro uso es ornamental. De hecho, pues ya hay muchos grupos, asociaciones, ¿no? Que hacen esta reproducción de estas especies y las cuales pues son pues muy, muy bonitas y muy llamativas y vistosas. Algunos usos prehispánicos que se le daba a este género es, por ejemplo, con los mecapales, ¿no? En donde transportaban principalmente productos agrícolas, ¿no? Como podemos ver en la imagen. También, pues, el pulque es una bebida prehispánica. Los códices también eran elaborados, algunos códices en papel de maguey. Y bueno, las agujas de los agaves, de estas plantas, eran utilizados para disciplinar y para castigar a los jóvenes. Y bueno, también se utilizaba en algunos tatuajes o para tatuar, por ejemplo, la punta de la espina pues era usada como aguja y la tinta hacían una mezcla de las hojas quemadas con carbón y pues fungía como tinta. Los agaves también tienen una gran importancia agroforestal, ya que pueden ser cercas vivas en asociaciones con árboles principalmente frutales, pero también maderables. Tienen pues también la capacidad de una atracción de fauna, por ejemplo, los murciélagos son los principales polinizadores
¿no? de las flores de los agaves, y pues esto crea microhábitats. También son excelentes en el control de la erosión en suelos que son de difícil enraizamiento, puesto que pues los agaves tienen una alta capacidad de enraizamiento y también una alta adaptabilidad a condiciones adversas, por ejemplo, como una escasa precipitación. Y bueno, los cultivos delimitan bordos o terrazas para evitar precisamente esta erosión, puede ser erosión hídrica o eólica, y el deslave, por ende, pues, de las tierras. Bueno, manera de resumen, estos productos se elaboran a partir de cierta parte de la planta, se utilizan prácticamente todas, como por ejemplo en la barbacoa, pues el quiote o las hojas, el michote, la cutícula, los gusanos que se encuentran en tallos, en el tallo y las hojas, tortillas y curtidos en las flores, también en el cultivo de hongos denominados setas, se utiliza el bagazo de agave y es un excelente sustrato para su cultivo. Bueno, sin duda el uso que se le da mayormente, que se reconoce al género agave, pues es en la bebida o para elaboración de bebidas destiladas. Entre ellas, pues tenemos a la bacanora, el tequila, el pulque, el aguamiel, el mezcal, y también la raicilla, que se elabora principalmente en el sur del estado de Jalisco. Y bueno, estas son algunas especies que se utilizan precisamente para la elaboración de estas bebidas, como por ejemplo el agave tequilana, Weber variedad azul, que se utiliza y es la única especie que se utiliza para la elaboración del tequila. El agave potatorum, angustifolia, maximiliana, inaequedens, el priata, el valenciana y el rodacanta. Estos dos últimos se utilizan para la elaboración de la raicilla, entre otros. Bueno, la palabra mezcal proviene del náhuatl mezcali, que significa maguey cocido. Bueno, la bebida del mezcal pues cuenta con denominación de origen. Y miren, hay 18 productos que poseen esta denominación de origen y que se dividen en artesanías agrícolas y bebidas destiladas. De las 6 bebidas destiladas que tienen denominación de origen, 4 corresponden a bebidas que utilizan como principal materia prima agaves, como por ejemplo el mezcal, el tequila, la bacanora y la raicilla. Bueno, con esto destaco pues la importancia de este género y de su uso. Y bueno, son 13 los estados que cuentan con denominación de origen del mezcal, siendo Puebla el estado que la obtuvo en 2015. Bueno, les voy a presentar algunos datos de la producción del mezcal en el estado de Puebla, no sin antes explicarles en esta diapositiva cuál es el proceso de elaboración del mezcal. Bueno, dependiendo de la especie, vamos primero a seleccionar las plantas que ya cumplieron con su ciclo de vida y que están listas, que cuentan con los azúcares para poderlos cosecharlos o jimarlos, como también se denomina comúnmente. Les decía, esto pues va a depender de la especie. Aproximadamente entre 7 a 8 años, estas plantas o estos agaves o magueyes están listos para ser cosechados y entonces se van a cortar o jimar las pencas de la piña. Lo que vamos a utilizar es la piña para la elaboración de nuestra bebida destilada, se llámese raicilla, mezcal, tequila, etc. Bueno, posteriormente a la cosecha pasa por un proceso de cocimiento en donde las piñas se van a cocer para convertir los almidones en azúcares. Y bueno, esto les estoy hablando de un proceso de elaboración del mezcal de tipo artesanal, no industrial. Después de que las piñas ya están cocidas en aproximadamente 24 a
a 48 horas, dependiendo de la especie y de cuánto de cuántas toneladas o de cuántas piñas vamos a cocer. Pasamos por un proceso de molienda. Las piñas son cocidas y se muelen para extraer los jugos. Con estos jugos, posteriormente, pasamos por un proceso de fermentación para convertir los azúcares que ya obtuvimos en alcoholes. Y pues por último paso, pues pasamos a la destilación. ¿Okay? Entonces, esto es un proceso, lo que les estoy refiriendo, un proceso de elaboración del mezcal de tipo lineal, ¿no? Bueno, las dos especies, ya les había hablado un poco, las dos especies que más se utilizan para la elaboración del mezcal es el agave angustifolia, de hecho es el que se encuentra en mayor distribución. Su nombre común es espadín en Oaxaca y bueno, en Puebla es también llamado espadín o espadilla. Y bueno, es la especie que cuenta con mayor distribución geográfica, ya que la podemos encontrar desde el estado del norte de Sonora hasta el estado sur de Chiapas. El agave potatorum es un agave más pequeño, como lo podemos ver en la imagen, y su distribución se encuentra mayormente reducida, a diferencia del agave angustifolia. Lo podemos encontrar en el valle de Tehuacán, Cuitatlán, en las sierras mixtecas y montañas del estado de Oaxaca. A esta especie se le denomina comúnmente como papalomet o papalomen náhuatl y en el estado de Puebla y tobalá en el estado de Oaxaca. Bueno, de acuerdo al Consejo Regulador del Mezcal, bueno, aquí un error, es del 2022, en 2021 el estado de Puebla representó el cuarto lugar de producción de mezcal, correspondientes al 2.5 a nivel nacional. Y bueno, ya les había mencionado que Puebla pues obtuvo esta denominación de origen en 2015 en casi el 50% de sus municipios. Y bueno, pues cabe destacar que Oaxaca, al ser el principal estado con mayor diversidad, pues también lo es en producción, ¿no? Con un 85.40%, que dista mucho del 2.5% que produce el estado de Puebla. Bueno, en la norma oficial mexicana 070 se establecen las características y especificaciones que se deben de cumplir para elaborar la bebida del mezcal. Entonces, en esta norma mexicana se categoriza al mezcal como mezcal artesanal y mezcal ancestral, dependiendo de las herramientas o de los implementos o del equipo que se utilizan en cada uno de los procesos de elaboración del mezcal, por ejemplo, en el cocimiento, en la molienda, en la fermentación y en la destilación, como ya les había mencionado en una anterior diapositiva. Bueno, y el mezcal artesanal pues destaca ya que se produce en mayor proporción, en un 88.92%, a diferencia del mezcal y del mezcal ancestral, que en el caso del mezcal ancestral pues es mínimo porque bueno, es más complejo su elaboración. Y bueno, el principal tipo de mezcal está establecido en la norma oficial mexicana 070, es precisamente el artesanal que se utiliza, que se elabora aquí en el estado de Puebla y pues se emplean dos principalmente, el agave angustifolia y el agave potatorum. Bueno, derivado de la producción de esta bebida, se generan dos tipos de residuos. Los residuos líquidos y denominados vinazas y residuos sólidos denominados bagazo. Y es aquí precisamente en donde les voy a presentar lo que nosotros pues hemos venido trabajando, precisamente en este residuo de tipo sólido denominado bagazo. Bueno, ¿cuál es la problemática que está identificada? Es que en la industria mezcalera produce grandes toneladas
gran producción, toneladas de bagazo, y este bagazo pues no es valorizado, es en ocasiones incinerado o vertido en ríos o arroyos, o también este bagazo es esparcido ya sea de forma directa en las plantaciones o en barrancas que se encuentran aledaños a las fábricas en donde se elabora el mezcal. Entonces no hay un aprovechamiento, ha generado un grave problema ambiental, ya que como nos menciona Inaba, pues provoca corrosión en los suelos, promueve su alteración de estos suelos debido a las concentraciones que aún conserva de azúcares, alcoholes y humedad, además de que se produce pues en grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, para producir tan solo 1 litro de mezcal se requieren en promedio de 7.5 a 8.2 kilos de piña, que genera entre 6 a 12 kilos de bagazo aproximadamente, y esto va a estar en función a la especie del agave. En promedio, se generan 9 kilos de bagazo por cada litro de mezcal que se elabora. En este sentido, datos del Consejo Regulador del Mezcal refieren que en 2021 en el estado de Puebla, tan solo en el estado de Puebla, se produjeron 228.641.24 mil litros de mezcal. Si hacemos esta multiplicación por los 9 kilos en promedio de bagazo, se generaron entonces casi 2 toneladas de bagazo, tan solo en el estado de Puebla. Y estos son datos que pues el Consejo Regulador del Mezcal nos indica. Sin embargo, no siempre las fábricas refieren toda la producción. Bueno, ante esta problemática, pues se plantean diversas estrategias que minimicen este impacto negativo y pues que valoricen este residuo, tal como la paca biodigestora. Bueno, entonces nosotros implementamos este proyecto de módulos de pacas biodigestoras precisamente para realizar un manejo del bagazo adecuado y pues para elaborar abono orgánico. Bien, ¿qué es una paca biodigestora o digestora? Es una tecnología alternativa o una ecotecnia que nos va a permitir convertir la materia orgánica en abono mediante un proceso anaerobio de fermentación, con la acción de agentes biológicos y que se van a encontrar en condiciones naturales. El abono que se genera en esta ecotecnia pues contiene nutrientes biodisponibles para las plantas y los organismos que van a beneficiar significativamente la calidad del suelo. Se puede llegar hasta compostear o a producir abono hasta 500 kilos por cada una de las pacas. Y ahorita les voy a explicar cómo fue el proceso. Cabe señalar que esta ecotecnia fue propuesta por este técnico forestal colombiano. De hecho, en Colombia es altamente conocida esta ecotecnia. Y bueno, nosotros en México pues estamos implementándola, y específicamente con el bagazo de agave. ¿Cuáles son las ventajas de esta ecotecnia, de esta paca digestora o biodigestora? Pues que no contamina, principalmente el medio ambiente, reduce al mínimo los gases y el exceso de los lixiviados que son tóxicos, previene el mal olor, ya que es un proceso de fermentación y compactación, reduce las plagas, se protege la salud pública y el bienestar de las comunidades o de los lugares en donde tenemos estos residuos. Convierte los residuos en abono orgánico, es una de las principales ventajas. Otras, podemos mencionar que neutraliza el riesgo de incendio de residuos vegetales combustibles, reduce los costos de transporte de los residuos, no es necesario realizar una manipulación, no requiere infraestructuras complejas, costosas, y pues al elaborar las pacas o instalar las pacas, pues se genera una sana convivencia en la sociedad y se crea pues una conciencia ambiental. ¿Cuáles son las ventajas ahora del bagazo de agave como materia prima para producir composta o abono orgánico? Bueno, es abundante,
y siempre lo tenemos pues disponible al menos en los meses de destilación, que aproximadamente van entre septiembre hasta febrero, en donde donde hay una producción de mezcal. Por lo tanto, pues siempre tenemos disponible este residuo. Es 100% natural, no contiene sustancias tóxicas y pues prácticamente sale esterilizado de las destiladoras, ¿no? Tiene una temperatura y una humedad adecuada para su compostaje. Entonces lo podemos utilizar de forma inmediata en cuanto sale de la destilación. Y pues no requiere ninguna adición de fuente de nitrógeno y es pues prácticamente pues gratis. ¿Cuál es la diferencia entre un abono que se genera en la paca biodigestora a una composta tradicional? Bueno, en la paca biodigestora hay un proceso facultativo, una fermentación, mientras que en la composta tradicional hablamos de un proceso completamente aerobio que requiere oxigenación. Por lo tanto, requiere areación. Entonces, en la composta tradicional, pues sí hay que hacer una manipulación, hay que estarla moviendo constantemente. Sin embargo, en la paca biodigestora no, hacemos nuestra paca y dejamos que los agentes biológicos hagan su trabajo, ¿no? Prácticamente. En la composta tradicional, pues no hay una compactación a diferencia de la paca biodigestora. Y la desventaja podría ser es que en la paca biodigestora, pues requiere de un mayor tiempo de degradación de materia orgánica, que va de entre los 5, 6 hasta 8 meses, a diferencia de la composta tradicional. Y bueno, esto también va a estar en función del tipo de residuo. En la paca biodigestora podemos, ya después de elaborada, podemos sembrar algunas plantas ornamentales u hortalizas y en la composta tradicional no. Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos de esta investigación? Pues evaluar la factibilidad de este abono orgánico del bagazo de agave que se produce en las pacas biodigestoras. También implementar y difundir esta ecotecnia en el manejo eficiente del bagazo de agave y, bueno, pues tener este abono orgánico como producto final y que pueda ser aprovechado tanto en las plantaciones como en los viveros de plantas de agave, ya que algunos productores, principalmente aquellos en donde utilizan este agave potatorum, que es silvestre y que se ha extraído durante muchos años y el cual pues cada vez es más escaso. Entonces, algunos productores pues se han dedicado a producir, a tener viveros en sus propias fábricas para garantizar las plantas, ¿no? Entonces, este abono puede ser aprovechado tanto en las plantaciones como en los viveros. Otro de los objetivos, pues, es reducir los insumos agrícolas, ¿no? Los fertilizantes químicos en los cultivos y, pues, por ende, mejorar la productividad. Asimismo, pues, fomentar esta conciencia y responsabilidad en el tratamiento de los residuos que se generan en la industria del mezcal. Esta investigación la hicimos en el rancho en San Bernardino, el cual está ubicado en el municipio de Oriental, Puebla. Construimos 8 pacas siguiendo la metodología de Guillermo Silva, con 4 moldes de madera de 1 metro de alto por 1 metro de ancho, es decir, formamos un cubo de 1 metro cúbico. Los residuos se fueron agregando en capas, es decir, primero agregamos en la periferia de nuestro molde, después de haberlo instalado, fuimos agregando el bagazo y en el centro fuimos agregando residuos de masa húmeda. Utilizamos estiércol de ganado bovino, gallinaza y residuos domésticos. Y después fuimos compactando. Es como ir haciendo una especie de lasaña o de pastel de capas. Vamos agregando nuestro bagazo, nuestros residuos húmedos y vamos compactando. La especie que nosotros utilizamos fue agave angustifolia, que ya tenía 1 mes de desecho. Bueno, este es nuestro diseño experimental. Hicimos 2 pacas de bagazo de agave como testigo.
solamente agave en solitario, y después hicimos otras 2 pacas de bagazo con estiércol de bovino, otras 2 pacas de bagazo con residuos domésticos y 2 pacas de bagazo también, pero ahora con gallinaza. En total, construimos o instalamos 8 pacas. ¿Cuáles fueron los parámetros que evaluamos en las pacas? Pues en cuanto a los físico-químicos, el pH, la temperatura, la humedad, el peso, el volumen y macronutrientes, el NPK, y micronutrientes como el zinc, sodio y calcio. También se midieron parámetros visuales, si había existencia de insectos, de roedores o crecimiento de hongos. Y parámetros organolépticos como color o u olor característico. Al final de este periodo de 5 meses de instaladas las pacas de este proceso de degradación orgánica, del centro de nuestras pacas, obtuvimos una muestra y pues mandamos a hacer un análisis del producto final. Bueno, estas muestras se mandaron al Laboratorio de Nutrición Vegetal del Colegio de Posgraduados para su análisis, y durante el proceso de degradación o de fermentación de las pacas, pues se hicieron monitoreos al inicio, durante y al término de las pacas, que fue en un periodo de 5 meses. Bueno, y estos fueron los resultados: el abono orgánico de bagazo con estiércol y el bagazo de agave en solitario, es decir, al 100%, generado en esta ecotecnia, fueron los que presentaron mejores resultados. Y bueno, para la materia orgánica, como lo señalo aquí, pues el mejor fue el bagazo al 100%, es decir, no requirió de ninguna adición, en este caso del estiércol y de la gallinaza y de los residuos domésticos. ¿Qué hicimos posteriormente? Pues lo comparamos con normas oficiales que son referentes a la elaboración de mejorador de suelos, y aquí se las presento, y también lo comparamos con evaluaciones de Velázquez y colaboradores. Entonces, derivado de este análisis comparativo con estas normas y con este estudio de Velázquez, pues el abono de bagazo de agave cuenta con los parámetros establecidos y se puede considerar como un mejorador del suelo. Sin embargo, bueno, se recomienda evaluar el abono orgánico en las plantas de agave o en otro cultivo para determinar su efectividad. Y bueno, precisamente eso fue lo que hicimos. Evaluamos este abono generado en las pacas en este cultivo de ciclo corto, como lo es en el rábano, bajo condiciones de invernadero. Nosotros utilizamos 4 tipos de sustratos en diferentes proporciones o diferentes porcentajes, en 25, 50 y 75%, y establecimos 11 tratamientos. Primero con suelo, con bagazo solamente, con residuos domésticos, con gallinaza y estiércol, les decía, en diferentes porcentajes. Y bueno, aquí podemos observar algunas fotografías precisamente del cultivo y del desarrollo y crecimiento de los rábanos. Se alcanza a ver muy poquito por ahí el fruto del rábano. Y bueno, aquí ya fue el levantamiento del proyecto, de la investigación, y bueno, donde ya obtuvimos nosotros estos frutos del rábano. Se evaluaron 9 parámetros, por ejemplo, el peso, la longitud de la raíz, de la longitud total del rábano, el peso seco de las hojas, el número de las hojas de cada una de las plantas, y también medimos el diámetro del fruto y los grados Brix. Y bueno, los resultados nuevamente nos indican que principalmente el mejor, ¿no?, de estos 11 tratamientos que establecimos en nuestro experimento, pues fue el bagazo en solitario.
Y bueno, como conclusiones, pues el método de pacas biodigestoras es con este mecanismo anaerobio facultativo, pues es una excelente opción en el manejo, ya que valoriza pues los esquilmos agrícolas, específicamente el bagazo de agave. La generación de este abono orgánico a partir del bagazo, pues es una excelente alternativa que reduce el impacto negativo de la contaminación en el suelo, en los arroyos o en el aire. Incluso puede llegar a generar ingresos al comercializar este abono orgánico. Pues la paca biodigestora opera como un reactor o procesador biotecnológico que es autónomo, no necesita gran infraestructura, instalación, inversión, a diferencia de otros sistemas en donde se requieren pues inversiones más costosas y con sistemas de control pues electrónicos, digitales, etcétera. Bueno, les presentaba cómo es el proceso de elaboración del mezcal, que era lineal. Bueno, nosotros lo que proponemos es precisamente que sea circular, ¿no? Que se regrese a partir de este residuo que se genera, que no sea vertido, que no sea incinerado, que no sea valorizado, sino que se elabore abono para que se regrese precisamente a las plantaciones. Entonces sería un proceso circular, ya no lineal. Y bueno, aquí les muestro algunas imágenes de la paca, donde les decía que podemos en 1 metro cúbico, podemos agregar hasta 500 kilos de residuos, de cualquier tipo de residuo orgánico, pero bueno, específicamente este es el de bagazo de agave. Bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de utilidad esta información. Y bueno, dejo mis datos, mi correo, por si pues surgiera alguna duda o comentario. Estoy a sus órdenes para pues cualquier pregunta. Y bueno, nuevamente, muchas gracias.